bienvenido a una nueva edición de este canal de geografía e historia. Y mira, quería hablar un poco con vosotros de las características del mundo actual, de los problemas que desde un punto de vista geográfico podemos eh, mm, encontrar en nuestro mundo actual, ¿no? Y mira, lo primero es que un primer vistazo al mundo que nos rodea es que está dividido en países desarrollados y países subdesarrollados, ¿no? Claro que vosotros me vais a preguntar, ¿no? Bueno, no, pero ¿qué es un país desarrollado, ¿no? ¿Y qué es un país subdesarrollado, ¿no? Pues mira, por una parte, países desarrollados son aquellos países que poseen un alto grado de desarrollo industrial, eh, un alto grado también de desarrollo del sector terciario. Mm, Normalmente los países desarrollados ocupan casi todos los países del hemisferio norte, es decir, prácticamente están situados en el hemisferio norte, pues estaría ahí, pues por supuesto los Estados Unidos, por supuesto Canadá, por supuesto toda Europa eh, occidental, ¿vale? Entonces, pues también el archipiélago de la isla del Japón, ¿vale? Y bueno, pues prácticamente también la República Popular China está ya entrando, digamos, en esa clasificación de países desarrollados, ¿no? Los países desarrollados se caracterizan, bueno, en primer lugar porque dentro de esos tres sectores, primario, secundario y terciario, la mayor parte de la población trabaja en el sector terciario, es decir, en el sector de los transportes, es decir, en el sector de las comunicaciones, en el sector del turismo, ¿vale? En el sector de la informática, de los servicios, etcétera, ¿no? Bueno, no, pero también esos países desarrollados se caracterizan porque tienen un desarrollo muy importante del sector secundario. Y en ello el sector primario es el sector más minoritario y el que proporciona una proporción menor al desarrollo total de la renta nacional, que es el conjunto de bienes y de servicios que produce un país, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, pero diríamos que el nivel de desarrollo ya no se va a caracterizar simplemente pues por la cantidad de, pues por ejemplo, de productos que un país, por ejemplo, pues exporta, ¿no? Como se calificaba hace unos años, ¿no? Sino que fundamentalmente también hay otros factores. Pues, por ejemplo, un país desarrollado es aquel en el que las desigualdades sociales pues son mínimas. Un país desarrollado es aquel que goza de un gran desarrollo tanto del sector educativo como del sector sanitario. También es aquel en el que pues, prácticamente el 100% de los habitantes están escolarizados, son capaces de leer y escribir y tienen un desarrollo pues, intelectual y cultural pues suficiente, ¿no? O sea que por tanto ya diríamos que podemos decir que el desarrollo de un país ya no se mide exclusivamente en criterios cuantitativos, en criterios del nivel de exportaciones o del nivel de producción, ¿no? Eh, ¿Vale? Sino que también intervienen pues, el factor desarrollo del factor sanitario, del factor educativo, del factor cultural, ¿vale? Y también pues, en el que las desigualdades pues, están reducidas a su mínima expresión, ¿no? Entonces, bueno, esos países desarrollados reúnen pues, poco más del 15% de la población mundial, pero poseen más del 80% de la riqueza total del planeta. Entonces, son países cuya renta per cápita, es decir, el conjunto de bienes y de servicios de ese país dividido por el número de habitantes,
pues es superior a 10.000 dólares por habitante, ¿no? ¿Vale? Es decir, que cada habitante, cada familia, pues tiene un elevado nivel de ingresos, ¿de acuerdo? Bueno, pues por contraste, pues tenemos los países subdesarrollados, ¿no? Normalmente los países subdesarrollados aparecen en todas las zonas del hemisferio sur, es decir, cubrirían pues gran parte de Asia, gran parte de África, gran parte de América del Sur, aunque también en eso, tanto en todos esos territorios, también hay países que se están incorporando al grupo de los países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, en África pues estaría, por ejemplo, pues Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, ¿no? Luego, por ejemplo, pues en el sur de Asia, pues ahí tenemos pues el creciente desarrollo de la península coreana, por ejemplo, ¿no? O el creciente desarrollo de la India, ¿no? De China, como ya hemos dicho, ¿no? Bueno, entonces, normalmente la renta per cápita, es decir, es inferior a 2.000 dólares, ¿no? Y también, pues, bueno, el desarrollo económico de esos países pues como pueden ustedes imaginar, pues muy escaso, ¿no? Es decir, que tenemos pues un desarrollo pues muy importante del sector primario, pero en unas condiciones, pues como pueden ustedes imaginar, pues bastante precarias, ¿no? Es decir, la mayor parte de la renta y de la riqueza de esos países, pues viene del sector primario, es decir, de la agricultura, de la ganadería, la explotación forestal, etcétera, ¿no? Entonces, tienen también una industria, algo pues incipiente, y luego pues el sector terciario pues es prácticamente inexistente de tipo banal, ¿no? Es decir, que apenas, pues, hay apenas desarrollo del sector terciario. Fíjense ustedes lo que les decía de que una característica fundamental de los países desarrollados es que la mayor parte de la población vive y trabaja en el sector terciario, ¿no? ¿Vale? Entonces, en esos países, pues el desarrollo de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, pues también es muy escaso, el nivel de desarrollo sanitario y el nivel de desarrollo educativo de colegios, de universidades, pues también es muy escaso, ¿no? Entonces son países que prácticamente tienen una gran situación de dependencia con respecto bueno, a los países que los colonizaron en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues subsisten a base, pues, del turismo, ¿eh? A base del turismo, y tiene pues, una infraestructura, pues, es decir, pues puentes, carreteras, autopistas, pues lógicamente pues muy, muy pobre, ¿no? Y ya les digo, pues tienen una dependencia tecnológica y monetaria y económica y financiera pues de los países que los colonizaron bueno, pues, en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Por tanto, una primera característica del mundo actual es la polarización entre países desarrollados y países subdesarrollados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bien, después otra característica pues muy importante es la lucha por superar las desigualdades, ¿no? O sea, como pueden ustedes ver, ya hay una primera diferencia, ¿no? Es decir, que lo triste es que pues, unos poquitos países pues controlan pues, el 80% pues, de la riqueza global, ¿no? De la riqueza del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte, pero no hace falta únicamente irse a estas cifras así, pues a estas macrocifras, ¿no? Sino que, bueno, pues con ver nuestras ciudades, pues ya podemos ver que existe pues una pobreza pues estructural dentro de nuestros países, dentro de nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, por desgracia, que pues viven al margen del sistema económico y desprotegidas socialmente, ¿no? Es decir, que y miren ustedes que hemos avanzado muchísimo desde el siglo XIX, ¿vale?
pero hay pues, todavía grandes bolsas de personas pues, que no tienen acceso al sistema sanitario o que pues diríamos que pues, viven con una con muy pobremente y también pues en unas condiciones de vida pues muy penosas y también de habitación, de habitabilidad, ¿no? Viven en suburbios, viven en casas pues en casitas pues hechas bueno, de bidones de plástico y de ladrillo y de materiales que han ido acumulando para poder techar, para tener un espacio techado en el que pues poder un poco pues desarrollar una actividad, una cierta vida, ¿no? O sea que entonces pues eso contrasta pues con pues lo digamos la mayor parte de la población que vive pues espléndidamente, ¿no? Pues con todo tipo de facilidades, con todo tipo, con trabajo, con su trabajo remunerado, en buenas casas, en buenos pisos, pues con buenos elementos, ¿no? Pero también no solamente hay eso, digamos, la desigualdad afecta a lo económico, sino que también hay personas que por su origen racial, es decir, por ser pues, de procedencia africana, de procedencia pues, asiática, o por su nacionalidad, pues, o por su sexo, o por sus convicciones morales o religiosas, pues también están un poco pues mal vistos, ¿no? Discriminados, ¿no? Ahí, pues eso no es decir que hay gente pues que a lo mejor viene de determinados países del este de Europa y entonces la gente dice, uy, pues con esa persona mejor no tener trato, ¿no? O a lo mejor que bien son emigrantes pues de Sudamérica, de Latinoamérica, ¿no? Y entonces pues esas personas pues apenas logran tener un nivel de vida digno, ¿no? Y equiparado al resto de los ciudadanos de Europa, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues, bueno, por supuesto, en nuestras sociedades occidentales tenemos la suerte de que se busca y se lucha por la igualdad. Y el tema de la igualdad de todas las personas ante la ley y el hecho de que los tribunales persigan el trato discriminatorio que puedan sufrir muchas personas y las leyes exigen que pues unas mínimas condiciones dignas para realizar el trabajo profesional, ¿no? Es decir, ahí me viene a la cabeza pues sí, muchas veces muchas cosas que he leído sobre inmigrantes que bueno, pues trabajan en la recogida de la fresa, de la aceituna, etcétera, bueno, para unas condiciones verdaderamente infrahumanas, ¿no? Con larguísimas jornadas de trabajo, en sitios verdaderamente mugrientos, ¿no? Donde apenas pueden pues, dormir y asearse, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Entonces eso, pues tenemos que estar concienciados de que tenemos que luchar contra todo lo que suponga pues desigualdad, discriminación, malos tratos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, ¿no? Pues para reducir esas desigualdades, ¿no? Pues, por ejemplo, se ha propuesto que todos los países destinen el 0,7% de su renta a ayudar a los países más pobres, ¿no? Fíjense ustedes, si todos los países destinaran pues una parte de sus ingresos, de sus presupuestos a ayudar a esos países pues pobres del tercer mundo, de África, de Asia, de Oceanía, pues miren ustedes, por supuesto, el nivel de vida de esos países y la brecha que hay entre unos países y otros, pues se reduciría pues notablemente, ¿no? También otra cosa es lo que se llama la condonación de la deuda de los países pobres, ¿no? Es decir, simplemente, bueno, el que un país rico, pues le diga a un país pobre, mira, o sea, no te preocupes, que sabemos que como nos paguen la deuda que nos debe, vaya a estar pasando hambre durante 30 años, ¿no? Así que, mira, olvidaros y bueno, pues olvidaros de pagar, no hace falta que nos paguéis pues estas inversiones o estos préstamos que os hemos hecho porque va a ser peor para vosotros, ¿no? Es decir, que, pues, claro, es decir, que imagínense ustedes, ¿no? Es decir, pues, imagínense ustedes que un señor muy rico, ¿no?
pues le hace un préstamo de 1 millón de euros a una persona con grandes dificultades económicas, ¿no? Pues el hecho de que esa persona le vaya a devolver ese préstamo, pues le va a solucionar al rico algún problema, pues no, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, pues bueno, sí, es de justicia, pero bueno, pues también está lo que es la solidaridad y lo que es también la fraternidad y la caridad entre los seres humanos, ¿no? Es decir, bueno, pues, vale, es decir, que lo más bonito es prestar sin esperar que te devuelvan, ¿no? Eso es lo más bonito, ¿no? Bueno, después también facilitar que los demás países, los países pobres, pues puedan pues vender sus productos y obtener un beneficio justo por esos productos que nos ofrecen, ¿no? Y también, sobre todo, apoyar desde Occidente pues la democracia y los derechos humanos, ¿no? Un país donde hay libertad, pues va a ser un país donde concretamente el desarrollo va a estar pues asegurado, ¿no? Y miren ustedes, sobre todo, lo que más impide el desarrollo pues son las guerras, ¿no? Y ya saben ustedes que las guerras, por desgracia, son tan antiguas como la humanidad, ¿no? Entonces, pues cuando hay un desacuerdo, ¿no? Entre dos personas, bueno, perdón, dos personas pueden terminar a porretazos, ¿no? Pero digo, entre dos países, pues bueno, pues cuando ellos son de desacuerdo, ¿no? Pues por desgracia, pues al final recurren pues al conflicto armado, ¿no? Es verdad que gracias a Dios, pues muchas veces los conflictos se han solucionado por la vía del diálogo y por la vía de la negociación, ¿no? Pero también es cierto que históricamente la ambición de una gran cantidad bueno, de países, ¿no? Pues, ha llevado a la guerra, ¿no? Lo que se llama la guerra de agresión, la guerra injusta, ¿no? ¿Me entiendes, no? Entonces, pues la guerra es una forma violenta de resolver los conflictos, en los que se recurre a la violencia y se recurre a las armas, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son las causas de las guerras? Pues miren ustedes, pues muchas veces, pues el deseo de prestigio, ¿no? El deseo de prestigio, ¿vale? Ante otros países, el deseo de tener más territorio que otros países, el deseo de dominar territorialmente otros países, que es lo que ha dado lugar pues, a los grandes imperios, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, pues la Segunda Guerra Mundial se debió a los afanes, exclusivamente a los afanes expansionistas y dominadores de Adolfo Hitler, ¿no? ¿Vale? Después también, pues, las disputas por razones territoriales, ¿no? Es decir, pues, cuando un país dice que ese otro territorio, de otro territorio, pues realmente le pertenece a él y no le pertenece a otro país, ¿no? ¿De acuerdo? Después también el deseo de controlar los recursos económicos de otros países, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando Hitler invadió la Unión Soviética, por lo que también deseaba era apoderarse de los grandes yacimientos petrolíferos y las grandes extensiones de trigo pues, de Ucrania, por ejemplo. Ya saben ustedes que Rusia tiene muchísimos recursos naturales que eran ambicionados por el caudillo nazi pues para su Alemania imperial, ¿no? ¿Vale? Y también, pues, bueno, el deseo de imponer una determinada ideología, una determinada religión, ¿no? Entonces, bueno, pues por desgracia, la guerra ha sido el gran instrumento por el cual los países han ido solventando sus diferencias. Pero gracias a Dios, después de 1945 parece que se ha impuesto la cordura y parece también que, digamos que el diálogo pues, es el instrumento que se ha elegido para solucionar los conflictos. Se creó la Organización de Naciones Unidas, que a su vez ha generado otras muchas organizaciones para constituir un ámbito de diálogo y de debate entre posiciones y países enfrentados, ¿no?
pues la ONU, gracias a sus esfuerzos, ha evitado pues, muchos conflictos y ha impulsado pues, el desarrollo y el diálogo pues, a nivel global, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, fomentando pues, relaciones de amistad, de respeto, de cooperación, de diálogo, de igualdad, de paz entre todos los países, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? La ONU ha intentado hacer frente al problema de los refugiados, pues creando un alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, el ACNUR, ¿no? Cuyo objetivo es proteger a los refugiados y desplazados de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues entonces, pues como saben ustedes, ahora mismo, pues lo que diríamos que por lo menos antes de la expansión del virus del COVID-19, pues el gran problema era pues el asunto de las guerrillas musulmanas fundamentalistas, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues esa que se habían apoderado pues de algunos territorios del Oriente Medio y entonces pues recurriendo pues a la violencia, ¿no? Entonces ahí pues lógicamente pues ya saben ustedes, ¿no? Desde que tuvo lugar pues el atentado de las Torres Gemelas, pues Nueva York pues está todo el peligro del auge del islamismo radical, ¿no? De acuerdo, que ha provocado pues tantísimos millones de muertos, ¿no? Entonces, bueno, pues la violencia, señores, nunca es instrumento para solucionar los problemas, ¿no? ¿Vale? Entonces, al contrario, ¿no? Es decir, que, bueno, está claro que no todos tenemos el mismo punto de vista sobre todas las cosas, pero también tenemos que ver que la violencia pues rara vez soluciona los problemas, ¿no? Sino que es pues el diálogo y el debate, ¿no? Tranquilo y sosegado y la intermediación de otros países que puedan echar una mano para aliviar las tensiones entre dos bloques enfrentados, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿no? Pues entonces, ahora bien, si no hay más remedio que recurrir a la guerra, pues procurar que, bueno, ante todo, pues que el conflicto esté muy localizado. En segundo lugar, que no se utilicen armas de destrucción masiva. En tercer lugar, pues que se ataque objetivos fundamentalmente militares y que la población civil pues no resulte afectada por estos ataques, ¿verdad? En fin, respetar en lo posible pues los derechos humanos de las personas prisioneras, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esa es un poco la cuestión, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues, bueno, pues ahí eso es un poco lo que quería comentar, es decir, que vivimos en un mundo de grandes desigualdad, es el mundo en que ustedes van a vivir y luchar, pues en definitiva, pues por la igualdad y luchar pues por el progreso de los pueblos, pues tiene que ser una de nuestras metas pues como seres humanos, ¿no? Bueno, entonces pues bueno, nos vemos próximo vídeo en el que seguiremos tratando de estos problemas que genera la desigualdad. Hasta entonces, recibí un saludo cordial.